Primera a los Corintios 11:1, hermanos, ya están ahí, ¿verdad? Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así como yo de Cristo. Ahora vayan por favor a Primera a los Corintios 4. Primera a los Corintios 4. Y mire lo que dice el versículo 16. Otra vez el apóstol Pablo escribiendo. Dice 4:16 dice: por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora vayan a Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3. Y mire por favor lo que dice el versículo 17. Filipenses 3:17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. 3 veces, hermanos, 3 veces el apóstol Pablo le dice o escribe, 2 a los Corintios, 1 a los Filipenses, les dice: sean imitadores de mí, imítenme. En otras palabras, les está diciendo: quiero que sean como yo. Ahora, esto es en realidad lo que el apóstol Pablo les está pidiendo. Quiero que sean como yo. Mírenme, estudienme, analícenme y luego repitan todo lo que yo hago. Hagan todo lo posible por parecerse a mí. Cópienme. ¿Alguna vez alguno de ustedes en la escuela copiaron en algún examen? No levanten la mano, porque no quiero que me decepcionen. Cuando yo estaba en 6º grado, hermanos, mi letra era horrible. Mi mamá veía mi letra cuando escribía y me decía: hijo, esto parece patas de cucaracha aplastada. Y así me la había llevado, hermano, todos los años en la escuela. Pero en 6º grado, mi maestra, hasta me acuerdo del nombre, la maestra Verónica, me ayudó a mejorar mucho mi letra. Esto fue lo que ella hizo. Todos los días, después de clases, cuando todo el mundo se iba, ella me daba un libro con una historia y me decía: cópiala. Bueno, las primeras veces, hermano, la tuve que escribir varias veces, porque me decía: hasta que no te salga bien, no te vas a poder ir a tu casa. La primera vez lo hice ya en la carrera, porque yo pensé que nada más quería que la copiara. Pero luego me dijo: no, es que lo que quiero es que te acomodes tu letra. Entonces, hermanos, tuve que casi letra por letra ir copiando. Y una historia de 2 páginas me tomaba casi 1 hora en escribirla. Y luego la maestra venía, la revisaba y decía: vas mejorando. Y al otro día lo mismo. Hermanos, todo el triste 6º año me la pasé copiando historias. Luego ya veía toda la palabra y la escribía. Iba copiando palabra por palabra. Después mi letra fue mejorando y yo copiaba frases por frases. Hermanos, terminé el año copiando párrafos. Yo iba leyendo el párrafo y lo escribía, hermano, y así mejoré mi letra. ¿Cómo? Copiando de un libro impreso cuál era la manera correcta de escribir. Y le acabo de dar aquí algunas ideas a las maestras de la academia. Y los estudiantes están diciendo: pastor, ¿por qué se le ocurrió decir eso? Pero es que también he visto la letra de algunos de ustedes. No deberían de graduar de nuestra escuela si escriben con las patas. El apóstol Pablo está diciendo: hey, cópienme, les va a tomar tiempo. Al principio no será fácil, pero después lo harán con mayor facilidad. Pero imítenme, sean como yo. ¿Qué autoridad tenía el apóstol Pablo para decir eso? Hermanos, pues que él
era un imitador de Cristo. La única autoridad que él tenía para decir sean como yo es porque él era como Cristo. Él copiaba a Cristo tanto que él se había encargado, hermano, de parecerse tanto al Señor, que llegó un punto en su vida que él podía decirle a la gente: sean como yo, sean como yo. Pregunta del millón: ¿pudiéramos nosotros decir eso a otras personas? Sean como yo. Pero el apóstol Pablo, hermano, era un imitador de Cristo. Por eso él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad, Pablo no estaba pidiendo que fuéramos como él. Fíjese lo que estaba haciendo: nos estaba exhortando a ser como Cristo. Y es que Pablo se parecía tanto a Cristo que el Espíritu Santo de Dios lo inspira para escribir: sean imitadores de Pablo. Sean imitadores de Pablo. Cuando yo leo eso, yo pregunto: ¿en qué se parecía Pablo a Cristo que nos pide que nos parezcamos a él? Definitivamente el apóstol Pablo no era Cristo, no era perfecto. Muchos años de su vida fue un hombre cruel, pecador, miserable. Pero cuando él se convirtió al Señor, escúcheme esto: cuando él se convirtió al Señor, él empezó a trabajar desde el primer día en tratar de parecerse a Cristo. Ese era su único objetivo, ese era su único propósito en la vida: parecerse a Cristo. Y escúcheme bien, ese debería ser nuestro único propósito: parecernos a Cristo, ser como Cristo, actuar como Cristo y hacer las mismas cosas que Cristo hacía. Vayan a Hechos, por favor. Les voy a enseñar algunas de estas cosas en las que Pablo y Cristo se parecían mucho. La primera está en Hechos capítulo 14, versículo 1. Hechos 14, 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Hermanos, tan pronto el apóstol Pablo recibió a Cristo como su Salvador personal, él empezó a ir a la sinagoga, empezó a ir a la iglesia. Una costumbre que el Señor Jesucristo también tenía. El Señor Jesucristo tenía la costumbre de ir a la sinagoga. A veces iba a enseñar, a veces iba a predicar, a veces nada más se paraba a leer alguna escritura y a veces nada más iba a oír y a ver las necesidades de los demás para ayudarles. De tal manera que cuando el apóstol Pablo estudia la vida de Cristo y se da cuenta que Cristo tiene la costumbre de ir a la iglesia, Pablo dice: pues yo también. Yo no puedo alimentar multitudes partiendo pan y multiplicando peces. Yo no puedo caminar sobre el agua. Yo no puedo darle vista a los ciegos. Yo no puedo hacer muchas cosas que Cristo hacía, pero sí puedo ser fiel a la iglesia. Sí puedo tener la costumbre de congregarme. El Señor Jesucristo, hermanos, dice la Biblia, recorría toda Galilea en las sinagogas de ellos. ¿Qué hacía Cristo en las sinagogas? Enseñaba. Una vez liberó a un hombre de un espíritu inmundo en la iglesia. A mí me gustaría poder hacer eso para sacarles espíritus inmundos a algunos que andan por aquí. Cristo sanó a un hombre que tenía la mano seca. Leyó la Biblia, enseñaba, predicaba. Hermanos, las sinagogas era la iglesia para los judíos. Entonces Pablo dice: si Cristo tenía la costumbre de ir a la iglesia, pues yo quiero ser como Cristo. Yo no entiendo, hermanos, cómo la gente prefiere hacer otras cosas en vez de venir a la iglesia, especialmente los domingos. Pastor, pero estamos aquí. No lo estoy diciendo por ustedes,
Estamos grabando el mensaje y aquellos que se quedaron en casa a verlo por flojera, es para ellos. Y si usted tiene oportunidad, dígaselos también. Y para que usted, si algún día piensa en fallar, no lo haga. Queremos ser como Cristo, hermanos. Y si para Cristo era importante ir a la iglesia, y para el apóstol Pablo era importante ir a la iglesia, entonces para nosotros también debería ser importante venir a la iglesia cada vez que las puertas de la iglesia se abren. Igual que Pablo y Cristo debemos ir a la iglesia para servir. No nomás para venir a calentar nuestro sagrado trasero. Debemos venir a servir, a ayudar, a animar, a ministrar, a aprender, no a dormir, caramba. A cantar cuando es tiempo de cantar. Oh, hermano, una vez que Pablo empezó a ir a la iglesia, él nunca dejó de ir a la iglesia. Nunca. Y nunca iba con mala actitud. Y nunca iba viendo a ver quién vino. A ver qué se puso el hermano Martín hoy. A ver si el hermano Rubén se peinó ahora sí. Hermano, ya déjese de eso. Venga con la actitud de servir, aprender, ayudar y adorar al Señor Jesucristo. Oh, hermanos, para Cristo y para Pablo, la iglesia era un lugar especial, y lo es. Columna y baluarte de la verdad, dice la Biblia. Hey, la iglesia no es un pasatiempos, no es un hobby. La iglesia no debe ser tomada con menosprecio. ¿A qué hora dijo que es el servicio, pastor? A las 10:30 en la iglesia roja. Ahí voy a estar. ¿Y a qué hora dijo que hay que estar aquí para escuela dominical los domingos, desde el otro domingo a las 5 de la tarde? Ahí voy a estar. Ay, el pastor, ¿para qué cambia los servicios? Ya ahora que... Ay, ya. Miren, hermanos, si usted está buscando una excusa para salir, la va a encontrar. Muchos cristianos que han dejado de venir a la iglesia por la pandemia, no fue la pandemia la que los hizo dejar de venir a la iglesia. Ya andaban buscando una salida antes de la pandemia y encontraron la salida. No le echen la culpa al coronavirus. No le echen la culpa que se cerró la iglesia por 1 mes y medio, porque cuando la abrimos no regresaron. Ellos ya andaban buscando una salida antes. Y entonces el diablo le dijo: mira, aquí está la salida, se llama pandemia. Encontraron la salida y dejaron de venir. Por eso Pablo decía: hey, imítenme, cópienme, porque yo hago algo que Cristo también hacía. Tenía la costumbre de ir a la iglesia. ¿Qué más hacía? Mire lo que dice el versículo 7, Hechos 14:7. Dice: y allí predicaban el evangelio. El versículo 6 dice que huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina. Por donde quiera que andaba predicando y compartiendo el evangelio. Al igual que Cristo, hermanos, Pablo viajaba de lugar a lugar, no para vacacionar. Seguro eso ya lo había hecho antes. No andaba viajando de lugar en lugar para perseguir cristianos, ya esa vida la había dejado. No andaba viajando, hermanos, para conocer lugares exóticos y extravagantes. Hermanos, cuando los predicadores viajamos para ir a predicar. Algunos de ustedes pensarán: el pastor andaba viajando, quién sabe a dónde. Mire, hermano, no sé cuántas veces he ido a predicar a Kentucky y todavía no paso y no puedo pasar al arca de Noé que está ahí. No tengo tiempo. Voy a predicar y me regreso para estar aquí y predicar aquí. Fui a California. No sé cuántas cosas hay en California, hermano, pero no conozco nada de California. Fui a predicar a California.
No sé cuántas veces he ido a Carolina del Norte a predicar, hermanos, y no conozco dónde nació Michael Jordan, que es lo que siempre he querido ver. No conozco ni la universidad a donde fue. Según hay una estatua de él ahí. Y he tenido ganas de ir a verla y no he podido ir a verla. Uno va a ver estatuas de buenos cristianos. Sí, hermanos, Pablo andaba de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, pero dice ahí, predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Él no andaba viajando para tomarse unas cuantas fotitos y luego ponerlas en las redes sociales para que vean dónde anduvo. Ahora, escúcheme bien, hermanos. ¿Sabían ustedes, y esto no tiene que ver con el mensaje, pero sabían ustedes que se puede ganar dinero viajando, tomándose fotos? Hermano, a la gente le pagan hasta $7,000 por foto. De que fui a Suiza y fui a China y es todo lo que hacen, viajar. He estado pensando en un cambio de ministerio. Oren por mí para que el Señor me muestre su voluntad. Pero Pablo viajaba, hermanos, para predicar el evangelio de salvación. Él andaba diciéndole a todo el mundo y en todas partes cómo Cristo había muerto, había sido sepultado y resucitado al tercer día, y que si creían en eso podían ser salvos de la condenación eterna en el infierno. ¿Por qué Pablo decía: sed imitadores de mí? Porque Cristo hacía lo mismo, recorriendo toda la región de Galilea, enseñando y predicando, dice la Biblia acerca de Cristo, viajando por todas partes, predicando el evangelio del reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: cópienme, cópienme. Hablando de Michael Jordan, ¿se acuerdan cuando Michael Jordan estaba en su apogeo? Y los que estamos suficientemente maduros, no viejos, sabios. No sé si se acuerdan de un comercial que salió, creo que era de Nike o del Gatorade, pero pasaban a Michael Jordan ahí clavando el balón, hermano, y jugando y haciendo, y luego al final decía: be like Mike, ¿verdad? No, lo que querían que nos tomáramos el triste Gatorade y que compráramos Gatorade por galones. Be like Mike, porque Mike se echaba su Gatorade, pero también se echaba sus puros. Bueno, es otra cosa. Be like Mike. Bueno, el apóstol Pablo dice: be like me. Cópienme, sean como yo. Así como yo ando por todas partes compartiendo el evangelio, ustedes también vean lo que yo hago para que ustedes lo hagan. Hermano, y Pablo, y así como Cristo, por todos lados, a todas partes donde iban, hermano, andaban predicando el evangelio. Andaban ganando almas, andaban ganando a gente para Cristo. Me recuerda el testimonio de un hombre llamado Carl Hatch. Este hermano había sido veterano de la guerra en Corea. Cuando él regresa de la guerra en Corea, es salvo. 2 años después el Señor lo llama a predicar y se va al colegio, a Midwestern Baptist College, el colegio que ahora nos está revalidando nuestros estudios en el Instituto Bíblico. Se fue a estudiar ahí, se fue a preparar, hermanos. Pastoreó en California y me parece que en Texas pastoreó 2 iglesias. Y después, hermano, comenzó un ministerio de evangelismo, hacer campañas evangelísticas. Y los siguientes 38 años viajó por todo Estados Unidos, cientos de iglesias, predicando el evangelio y ganando almas. A este hombre se le conoce como uno de los mejores ganadores de almas que ha habido en la historia del cristianismo. Una vez alguien escribió de él: solo Dios sabe la cantidad de almas que fueron salvas como resultado del incansable fervor que tenía por la obra de Dios. Hermano, ese fervor, ese fuego, ese celo, ¿sabe de dónde viene? Viene de tener compasión por las almas perdidas. Y Pablo dice:
hagan lo que yo hago, porque lo hizo Cristo. Cada vez que ganamos a alguien para Cristo, hermanos, estamos haciendo algo que Cristo hizo. Cada vez que le hablamos a alguien de Cristo y les damos un tratado, les hablamos de la salvación, sean salvos o no sean salvos, pero cada vez que lo hacemos, estamos siendo igual que el Señor Jesús y que Pablo. Y necesitamos ponernos a trabajar, hermanos, compartiendo el evangelio por todas partes. Vuelvo y le repito, yo no sé si estamos en los últimos días o no, pero el tiempo que el Señor nos permite estar aquí, hermano, yo quiero predicar el evangelio. Yo quiero compartir el evangelio. Esta semana estábamos quedándonos en un hotel donde estábamos en la conferencia predicando y vi a un hombre que andaba haciendo jardinería y dije, este es mexicano, y si no es mexicano, yo soy Brad Pitt. ¿Era mexicano? Jardinero en un hotel y se llamaba José. ¿Tiene que ser mexicano? Pues sí, resultó que era de Chiapas. Comencé a hablar con él. Nada más iba a saludarlo, hermano, pero el Señor dio la oportunidad para hablarle de Cristo y el hombre fue salvo. Estábamos comiendo en un restaurante y la mesera que nos estaba atendiendo empezó a servirnos y muy servicial, muy platicadora, un buen espíritu, una buena actitud. Y al final de la comida, hermanos, le hablé de Cristo y la muchacha fue salva. Eso es lo que tenemos que estar haciendo en todas partes a donde vamos. En todas partes donde vamos, hermano, necesitamos predicar el evangelio. ¿Por qué? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 8. Aquí está otra cosa que Pablo hacía, que Cristo también hacía. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Wow. Ahí está Pablo y ve a un hombre sentadito, pero se da cuenta que está sentado no porque está cansado, está sentado porque es cojo. Desde que había nacido nunca había podido caminar, y lo ve ahí y sintió algo en su corazón. No pena, sintió el dolor que ese hombre sentía. ¿Cómo nos falta eso, hermanos? ¿Cómo nos falta observar las necesidades de los demás y ayudarles? Estados Unidos y el dólar nos ha echado a perder mucho nos ha echado a perder. Estoy hablando de nosotros los hispanos. Nos ha echado a perder. No ayudamos a nadie, nomás estamos fijándonos por nosotros mismos, lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos acumular, lo que nosotros queremos comprar. Pero hermano, cuando estábamos en México sin un centavo en la bolsa, ayudábamos más, dábamos más, compartíamos más. Yo me acuerdo que, hermanos, la gente allá en México decía: oye, préstame tu carro, tengo que hacer un mandado. Ah, sí, hombre, ahí está. ¿Sabe por qué? Pero que era un carro viejo. Oiga, présteme su burro que tengo que ir a la labor. Ah, sí, lléveselo. Porque era un burro. Aquí, como ya traen carros buenos, no quieren ni que nadie los mire. Nos hemos echado a perder. Pero una cosa que Pablo hacía, que Cristo también hacía, hermano, es que ayudaban a la gente con sus necesidades.
El apóstol Pablo ve a este hombre cojo de nacimiento, nunca había andado, y le dice: este hombre necesita caminar. Se le queda mirando los ojos, ve que el hombre tiene suficiente fe y le dice: hey, levántate, levántate derecho sobre tus pies. ¿Se acuerdan cuando Cristo ayudó al hombre paralítico del estanque de Betesda? Le dijo lo mismo: levántate. Siempre ayudando a la gente. Siempre ayudando a la gente. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaron a alguien? Así, a propósito, intencionalmente. Que se bajaron del carro y fueron a ayudarle a alguien. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que le dijeron a alguien: oye, yo no sé si tienes necesidad o no, pero Dios puso en mi corazón esto, quiero darte esto? ¿Cuándo fue la última vez? Me avergüenza el cristianismo que vivimos el día de hoy. Me da pena. Nada más estamos pensando en nosotros mismos, acumulando y acumulando. ¿Para qué acumulando? Oh, por si algún día es un día nublado, pastor. Si es un día nublado, te vas a morir. Ahí estamos acumulando. ¿Y para quién? ¿Para quién estamos acumulando? Para nuestros hijos. Los vas a echar a perder. No le dejes nada a tus hijos. Que trabajen por sus propias cosas. Si Jackie Chan lo hizo con su hijo, nosotros también podemos hacerlo. Jackie Chan hizo eso. Le dijeron: hey, ¿le vas a dejar tus millones a tu hijo? No, son mis millones, yo me los gané. Él que se busque sus millones. Porque si se los doy, los va a malgastar y los va a despreciar. Hermano, es una vergüenza el cristianismo del día de hoy. Solo acumulando nosotros mismos, comprando nosotros nuestras propias cosas. Pablo ayudaba a todo el mundo. Pablo, igual que Cristo, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. No tenía. Pablo tenía que trabajar haciendo tiendas de campaña para subsistir. De vez en cuando ahí una iglesia generosa le mandaba una ofrenda y les escribía: ustedes me mandaron para mis necesidades. Pero he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia, he aprendido a vivir en escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se preocupaba. Y nosotros estamos preocupándonos, hermanos, es que hay que ponerle ventanas nuevas a la casa. Es que tengo que tener un par de zapatos para el lunes, otro para el martes, otro para el miércoles, otro para el jueves, otro para el viernes. Hermano, estamos bien echados a perder. Pablo, como Cristo, siempre andaba ayudando a la gente. En una ocasión Pablo liberó a una joven de un espíritu inmundo que lo andaba siguiendo y decían: ¡hey, los que predican! Estos es el verdadero camino. Y dice la Biblia que Pablo se cansó de esa mujer, pero no era de la muchacha, de la joven, sino del espíritu inmundo que traía a ella. Se voltea y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Dice la Biblia que salió en aquella misma hora. Eso me recuerda algo que hizo Cristo con el endemoniado gadareno. Exactamente lo mismo, lo liberó. Hermanos, ustedes y yo no podemos sanar a nadie, no podemos liberar a nadie de espíritus inmundos, no podemos hacer caminar a los cojos, ni siquiera podemos añadir un codo a nuestra estatura. ¿Cuánto más, hermanos, hacer todas esas cosas? Pero ¿sabe qué sí podemos hacer? Sí podemos ayudar a los demás. ¿Sabe qué sí podemos hacer? Sí podemos predicar el evangelio, ganar almas. ¿Sabe qué sí podemos hacer? Tener la costumbre de ser fieles a la iglesia. Los niños quieren imitar a los superhéroes. ¿No se han fijado los niños cómo van por etapas? Cuando están babies, quieren imitar, no sé, al Pato Lucas. Pero luego crecen y se dan cuenta que existen las tortugas ninja. Bueno, eso era en mi tiempo. Pero luego crecen y se dan cuenta que hay Power Rangers
y quieren ser como los Power Rangers. Y luego crecen y se dan cuenta que ahí está Cristiano y Messi queriendo imitar a alguien más. Las niñas quieren imitar a sus YouTubers favoritas. Hasta, ¿no se han fijado, hermano, que las señoritas de ahora hablan como mensas? Welcome to my channel, subscribe. Y ahí están las niñas mensas. Hi, how are you? Yeah, please. Como babosas. No vayan a hablar así ustedes. Otras señoritas quieren ser como sus mamás, pobrecitas. Pobrecitas. Don't be like your mom. Be like Mike. Aquí está una buena idea. Hermanos jóvenes, les doy una buena idea. ¿Qué les parece ser como Pablo? ¿Qué les parece ser como Cristo? Fieles a la iglesia. ¿Para qué, pastor? Para poder decirle a nuestros hijos: hijos, sean como yo. Sean como yo. Yo voy a la iglesia todo el tiempo, ganando almas. ¿Para qué? Para ser ejemplo a otros creyentes. Para poder decirle a otros creyentes: hey, hagan lo que yo hago, yo gano almas. Ayudando a los demás, para ser ejemplo al mundo entero. Hermanos, el mundo está buscando una iglesia diferente. Seamos esa iglesia como Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, la predicación y que nos ayude a ser como ti, Señor. La música va a empezar a tocar. ¿Por qué no se pone de pie? Viene al altar, busca un lugar aquí en el altar para ponerse de rodillas, ir a Dios en oración y pedirle a Dios que le ayude a ser como Cristo, le ayude a ser como Pablo. Pablo era como Cristo. Si soy como Pablo, puedo ser como Cristo. Hermanos, yo no puedo decirles sean como yo, porque todavía no alcanzo esa autoridad. Pero sí puedo decirles sean como Pablo. Pablo era como Cristo. Seamos como Pablo. No deje que nada se le meta en su camino para venir a la iglesia. No deje que nada sea un obstáculo. No deje de ganar almas donde quiera que ande y con quien quiera que se encuentre. Seamos como Cristo. Papás, que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. Muchachos, que otros jóvenes vean a Cristo en ti. Seamos como Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Era fiel a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Ganaba almas por todas partes. ¿Qué hizo Cristo? Andaba ayudando a todo el mundo con sus necesidades. Yo quiero ser como Cristo. I want to be like Christ. I don't want to be like Mike. I want to be like Christ. Padre, ayúdanos a ser más como tú, a parecernos más a ti, a copiar las cosas que tú hacías, aquellas cosas que podemos hacer, que están a nuestro alcance, y podemos ser como ti, como tú, Señor. Ayúdanos, podamos llegar a ser esa iglesia, que en realidad sea una iglesia cristiana, como Cristo en todo lo que hagamos. No nada más los días de servicio, mi Señor, pero cada día. Te lo pedimos, mi Dios, por favor, en el precioso y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden pasar a su lugar.